El chaval, la chavala. El pijo, la pija. Marta se ha vuelto una pija total. El pasota, la pasota. La generación pasota. El pasotismo. La movida. En los años 80, la movida madrileña fue conocida en toda España. Molar. Hemos conocido a unos chavales que molan mucho. Fuerte. Aprobó todo con sobresaliente. ¡Qué fuerte! La pijada. Eso son pijadas. El rollo. Arturo suelta siempre el mismo rollo. Hortera. La chupa. Llevas una chupa hortera. El gilipolla. El gilipollas. La gilipolla. La gilipollas. Venga, no seas gilipolla y ve a currar. Joder. No me jodas. Chingar. Deje de chingar. La hostia. Guay. ¿Ese tío está guay? Sí, claro. Está chachipiruli. Demasié. Mira que es chunga esa serie de La Caja Tonta. Sí, es demasié. Enrollarse. Esta música me enrolla muchísimo. Tía, ¿te enrollas como una persiana? Vacilar. No me vaciles, tío. Estar pirao. No le hagas caso que está pirao. Quedarse con. ¿Te estás quedando conmigo? Ser un carroza. Ser una carroza. El padre de Ana es un carroza de cuidado. Ser una maruja. Estar al loro. Currar. El curro. Chungo, chunga. Montárselo. Juanjo ya está otra vez sin curro. Pues qué mal se lo monta. El chollo. Encontré un curro que me da una pasta gansa. Menudo chollo. Potra. La potra. ¿Qué potra tienes, tío? Chorra. La chorra. En el examen no me pillaron la chuleta de chorra. Hacer de canguro. La pasta. Esta noche voy a hacer de canguro de mis sobrinos, a ver si saco algo de pasta. La pasma. Estate al loro para que no me multe la pasma. El guiri. La guiri. Mallorca está llena de guiris. El pinchadiscos. La pinchadiscos. La caja tonta. El bocata.
Jalar. El cubata. Rafa se pasa el día jalando bocatas y tragando cubatas. La litrona. Compra litronas para el botellón. Engancharse. Los chavales se engancharon con unas litronas en la fiesta. El amigo, la amiga. Jorge tiene pocos pero buenos amigos. La amistad. No me gustan tus amistades. Guardo mi amistad con Tomás desde nuestra infancia. El amante, la amante. El compañero, la compañera. Anoche fuimos con los compañeros de clase a cenar. Ligar. Me parece que quieres ligar con Clara. Dar calabazas a alguien. Yolanda siempre me da calabazas. Ya no sé qué decirle. La pareja. Ana y Carmelo hacen una buena pareja. Los señores González son una pareja de hecho. La intimidad. Parece simpático, pero en la intimidad es insoportable. El colega. La colega. Me entiendo muy bien con mis colegas. El conocido. La conocida. Cuando estuve en Ceuta, me encontré a varios conocidos. Común. Daniel y tu prima tienen muchos amigos comunes. El tío. La tía. El tipo. Ese tipo se parece a un tío que va a mi curso. El chulo. La chula. La prostitución. La prostitución es hoy día una práctica ilegal en muchos países. La cita. A las 10 tengo una cita con mi dentista. Citarse. Me he citado con el jefe a las 4. Quedar. Julián ha quedado con Ana para ir al cine. Hemos quedado con los colegas en no trabajar mañana. Visitar. Esta noche visitaremos a los señores Ramírez. La compañía. Nuestro amigo nos hace mucha compañía. La visita. Voy a tener visita de mis compañeros. El contacto. Marta se ha puesto en contacto con la señora Sánchez para comprar el coche. El enchufe. Rafael encontró trabajo por tu enchufe. Su marido tiene un buen enchufe. Estar relacionado. Relacionada. Estoy muy bien relacionado. El grupo. Todos los martes hacemos una excursión en grupo. La gente. La humanidad. Colectivo, colectiva. En México hay taxis colectivos. La comunidad. La comunidad de vecinos se reúne cada trimestre. La sociedad.
La iniciativa ciudadana. El individuo. El señor López es un individuo raro. Encontrar. Esta tarde hemos encontrado a Manuel y sus amigos. El encuentro. Vamos al encuentro de Julio. La reunión. Ayer se celebró una reunión de vecinos en el ayuntamiento. El club. El socio, la socia. Mis nietos son socios de un club de golf. El miembro. Los miembros del Parlamento visitarán los países vecinos. La fiesta. Invitar. Roberto nos invitó a su fiesta. El invitado, la invitada. Como alcalde serás nuestro invitado de honor. La invitación. La recepción. El cónsul de Guatemala nos ha enviado una invitación para la recepción. La presencia. Reunirse. El domingo se reúne toda la familia para celebrar el Santo de la Madre. Social. La relación. La reputación. La empresa tiene una reputación excelente. El honor. Te doy mi palabra de honor. Honrar. La presidenta nos honra con su presencia. Honorar. El machismo. El machismo es un fenómeno que describe el comportamiento social de algunas personas. El machista. La emancipación. Con la democracia llegó la emancipación no solo de las mujeres a España. Emancipado. Emancipada. El feminista. La feminista. Julia es una chica emancipada, pero no es feminista. La igualdad. La desigualdad. La desigualdad entre las personas es un problema. Discriminar. La discriminación. La homofobia. El homofóbico. La homofóbica. La misoginia. El misógino. La misógina. El extranjero. La extranjera. Extranjero. Extranjera. La emigración. La patera. Algunos emigrantes sin papeles se arriesgan a venir a España en patera o cayuco. El cayuco. La integración. La emigración a otro país causa a veces problemas de integración. Integrar. Muchos extranjeros están integrados en la sociedad española. La soledad. Aislado, aislada. Vivir aislado. Los marginados sociales. El mendigo,
La mendiga. Los marginados, como por ejemplo los mendigos, son un auténtico problema social en muchas ciudades. Mendigar. Los sin techo. La persona sin hogar.